Buenas tardes a todos, espero que estén muy bien. Muy contento de estar nuevamente aquí en la plataforma de Inteligencia Dental. Quiero dar las gracias, como siempre, a Inteligencia Dental, a Care por hacer esto posible. Estamos empezando aquí con las actividades en este 2024, así es que por lo mismo, contento de nuevamente estar por acá. El día de hoy vamos a hablar sobre el tema de Optibone FL, que digo, ustedes seguramente ya lo saben, pero es un adhesivo especial, un adhesivo que es diferente a, a todos los demás y por eso le vamos a dar hoy su hora completita para que nosotros conozcamos un poquito más acerca de este adhesivo. Ya saben que al final vienen las preguntas. Voy a cerrar mi cámara para no saturar mucho ahí la red porque luego se nos traba un poquito, entonces más adelante igual me vuelvo a conectar ahí con la cámara. Listo, muy bien, vamos a iniciar. Entonces, como el título lo dice, Optibone FL, digamos que es parte fundamental de todo este concepto de biomimética que no me va a dejar mentir. Yo creo que dentro de los temas que últimamente escuchamos más en cursos, pláticas, etcétera, es de biomimética. Y hay que entender un poquito de qué es la biomimética para que después podamos comprender el por qué Optibone FL tiene tanta relevancia. Entonces, la biomimética la podríamos definir como una integración biológica, biomecánica, funcional y estética que mimetiza el comportamiento fisiológico del diente natural. ¿Qué es lo que estamos buscando con este concepto, con esta forma de trabajar? Que nosotros podamos realizar tratamientos con materiales que realmente se parezcan al diente, que no coloquemos materiales que no cumplan con la biología, mecánica, estética y funcionalidad del propio diente, porque de esa forma podríamos nosotros estarle devolviendo al diente lo que realmente perdió y no reemplazarlo con algo que no es compatible con él. Entonces, dentro de este concepto de biomimética, nosotros tenemos que entender que no por el hecho de que nosotros igual hablemos de que ahora nosotros podemos hacer tratamientos en los cuales involucren el uso de fibras de polietileno o resinas con refuerzo de fibras, no por eso quiere decir que ya hago una odontología biomimética. Parte de los procedimientos que involucran el hacer algo biomimético sí tiene que ver mucho este tipo de tratamientos, pero no por eso quiere decir que yo automáticamente ya hago este tipo de filosofía de trabajo. ¿Por qué? Porque la biomimética va más allá de las fibras, más allá de las resinas reforzadas, sino es toda una forma de abordar los dientes desde la parte biológica en la cual quiero que los tratamientos que voy a colocar y los materiales se comporten igual que el diente y cuando este diente sea, digamos que sometido a las formas de masticación, al desgaste, al uso que nosotros normalmente le damos a nuestros dientes, pues el diente se siga comportando igual. Entonces, no es nada más la colocación de este tipo de materiales, va mucho más allá este protocolo biomimético. Y dentro de la cuestión biomimética como tal, va muy de la mano con otro concepto que muchos denominamos o denominan dinámica de polimerización. ¿Y qué significa esto de dinámica de polimerización? Todos sabemos, doctores, que todo material
que se fotopolimeriza o que polimeriza va a tener contracción. Todos los materiales que se fotopolimerizan tienen contracción. Entonces, ¿qué sucede? Que esta contracción, como es algo que no podemos evitar, puede traernos como consecuencia daños colaterales, por llamarlo así, o efectos secundarios no deseados en el desempeño de nuestros materiales. Y, por lo tanto, este tipo de efectos que voy a estar recibiendo hacen que los tratamientos adhesivos corren riesgo de que no duren el tiempo que nosotros deseamos. ¿Por qué? Porque está recibiendo desde su concepción de la misma adhesión mucho estrés por esta contracción que se genera en el momento de estar polimerizando. Entonces, si yo sé que esta contracción se va a dar, tengo que conocer cómo se da, de qué forma se da y cómo la puedo controlar para que entonces yo no tenga problemas con este tipo de procesos que no puedo evitar al 100%. Entonces, justamente como lo mencionaba, la dinámica de polimerización nos habla de que toda resina, al contraerse cuando se fotopolimeriza, va a tener ciertas direcciones a las cuales se va a contraer. Antes creíamos, pensábamos que las resinas se contraían hacia la luz y por eso te mencionaban que tenías que colocar la lámpara en cierta dirección o en ciertas paredes para que entonces la resina se contrajera hacia la luz, lo cual se ha demostrado que no es verdad. Ese tipo de contracción no existe. Realmente lo que sí existe es que la resina, cuando se fotopolimeriza, se va a contraer hacia la superficie más bondeable. ¿Qué significa la superficie más bondeable? Hacia la superficie más mineralizada, la más fuerte o las más fuertes. Y o al centro de la misma masa del incremento de resina que estamos colocando. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando yo coloco un incremento de resina en una cavidad y este incremento de resina está haciendo contacto con 2, 3, 4, hasta 5 paredes, cuando se fotopolimerice se va a querer contraer hacia el centro, tratando como si la resina se quisiera despegar de esas propias paredes y esas paredes pues se van a estresar o esta unión de resina con pared va a estar en constante estrés. ¿Por qué? Porque la resina se quiere ir al centro y también se va a querer ir o va a estar tratando de que estas paredes que son mineralizadas pues van a querer llevarse parte de la resina y entonces las paredes débiles son las que se van a ver más afectadas. Ahora, ¿cómo yo puedo saber qué pared va a ser la afectada? Primero yo debería de entender que, y eso es algo que no es nuevo, que las resinas a mayor volumen van a tener mayor contracción. Por eso es que yo creo que a todos desde nuestra formación nos dijeron que hay que colocar incrementos de 2 milímetros y no más para evitar ese tipo de fenómeno de contracción. Entonces, si yo sé que ya la resina de por sí va a tener este estrés por contracción, lo menos que puedo yo hacer es querer colocar incrementos muy grandes. ¿Para qué? Para que justamente esta contracción no sea tan fuerte. ¿Qué otra situación yo me puedo encontrar con este tipo de fenómenos? No sé si ustedes estén, digamos que con esta información, pero las resinas bulk fill originalmente fueron diseñadas para colocarse en grandes incrementos sin el riesgo de contracción, porque supuestamente las resinas bulk no tienen contracción.
Sin embargo, doctores, hay suficientes estudios que nos demuestran que las resinas bulk, a pesar de que supuestamente son cero contracción, sí tienen contracción. Menos contracción que igual una resina convencional, pero sí le van a tener. Entonces, si yo además de eso, que yo sé que voy a tener contracción, también coloco las resinas en 4 o 5 milímetros en una sola intención, yo puedo generar mucho estrés por contracción en las paredes. ¿Por qué? Porque como la teoría me dice, y lo vemos en la presentación, a mayor volumen, mayor va a ser la contracción de la resina hacia el centro. Y entonces, si yo tengo una clase 1 en un molar y yo coloco un solo incremento con resina bulk fill y este incremento está haciendo contacto con sus 5 paredes, que sería el piso, mesial, distal, vestibular y lingual, entonces, ¿qué va a suceder? ¿Cuál creen que de las 5 paredes sea la más débil? El piso, ¿no? El piso porque es la zona donde menos minerales hay, donde hay más agua porque está la cámara pool para abajo, donde los túbulos denarios están más expuestos. ¿Y qué va a suceder? Que si la resina se contrae hacia el centro y la van a estar peleándose las demás paredes, pues la que va a terminar perdiendo es la del piso. Y entonces eso nos puede generar muchos problemas. ¿Qué nos puede generar como problemas? Podríamos tener un problema con el sellado, ¿ok? El sellado de la misma restauración. ¿Por qué? Porque puedo tener filtración y por lo tanto también me podría generar sensibilidad. Ahora, este tipo de protocolos, o más bien este tipo de fenómenos que yo tengo al tener este estrés por contracción, yo los puedo cuidar, yo los puedo tratar de evitar. ¿Y esto cómo yo lo puedo hacer? ¿Cómo yo puedo hacer que mi diente como tal, mi cavidad, no se vea afectada por este tipo de contracción? Entonces, una de las situaciones o de los protocolos que yo puedo emplear para tratar de que esto no suceda es haciendo lo que muchos llaman un sellado periférico de la lesión de caries o un arresto de la lesión de caries. Y esto es tratar de evitar desgastar tejido dentinario en exceso, porque al estar retirando tejido en exceso, porque simplemente está pigmentado o tiene otro color que no es el que nosotros queremos, estamos profundizando más una cavidad. Y entre más profundice la cavidad, menos minerales voy a tener, más salida de agua. Entonces, esta forma de manejo de la lesión de caries en el que solamente voy a quitar, digamos que el tejido que está alrededor de esta misma lesión para tratar de rodearla de tejido sano, me va a ayudar a que entonces yo tenga un piso que sea un poquito más fuerte, que no sufra tanto cuando se le coloque una resina. ¿Qué otro proceso yo puedo hacer para que este estrés por contracción se pueda controlar? Hacer un sellado inmediato de la dentina. ¿Qué significa esto? Cuando yo coloco o voy a preparar una restauración indirecta, recién cortada esta dentina, al hacer alguna cavidad, alguna preparación, lo ideal sería sellarla en el momento. ¿Para qué? Para que los túbulos dentinarios no estén expuestos y hacer una capa híbrida inmediata que me hibridice esta dentina y que por lo tanto la proteja, para que después, cuando yo voy a cementar mi restauración indirecta y este cemento resinoso que yo utilizo para cementarla tenga su estrés por contracción, que yo sé que no lo puedo evitar, este estrés por contracción se realice en una dentina que ya está hibridizada, que ya terminó con su proceso y que por lo tanto no va a verse afectada por este estrés. ¿Qué otra forma yo tengo de controlar esto? Haciendo un resin coating. ¿Qué quiere decir?
hacer una capa extra, una capa hidrófuga sobre los adhesivos. ¿En qué adhesivos utilizo resin coating? Lo voy a utilizar normalmente en adhesivos que tienen poca carga, como por ejemplo un adhesivo universal. Los adhesivos simplificados, como tal, tienen como característica que son muy hidrofílicos y que su capa es muy delgada. Por lo tanto, se les tiene que ayudar colocándole una capa de resina fluida, que es el resin coating, de no más de 0.5 de milímetro. ¿Para qué? Para que digamos que haga esta función como de impermeable para evitar que haya un exceso de agua y tratar de tener una capa un poco más fuerte. Entonces, de esta forma, doctores, son dentro de los protocolos a seguir que yo puedo tener para que justamente este estrés por contracción no me afecte tanto. Entonces, tanto el sellado inmediato de la dentina como el resin coating, lo ideal es tratarlo de hacer con resinas que sean de alta carga. ¿Qué, ¿Qué opciones tengo? Pues puedo utilizar resinas, por ejemplo, la Genial Universal, que tiene 69% de carga, o también, si yo no puedo hacer un resin coating, pues tratar de que mi capa híbrida tenga una maduración de 5 a 30 minutos. Y si yo tengo esta maduración de 5 a 30 minutos, ¿qué es lo que voy a lograr? Que mi capa híbrida ya esté madura, ya esté fuerte, para que cuando venga el estrés por contracción de la resina, pues este estrés no afecte. Claro, si yo estoy haciendo en un paciente una restauración directa, yo no puedo esperarme 30 minutos con el paciente con la boca abierta para hacer mi colocación de resinas. 5 minutos es viable, 30 es imposible. Pero si yo hago un sellado inmediato de la dentina en el cual recién preparado el diente, yo coloco mi adhesivo y después, no sé, a la hora o a las 2 horas voy a cementar mi restauración, o si lo hago de forma convencional en una semana, en 2 semanas, esta capa híbrida ya está completamente madura. Entonces, ¿qué va a suceder? Que no va a sufrir al estrés por contracción que va a tener los cementos resinosos. Entonces, este tipo de situaciones son situaciones que ayudan a que justamente mi capa híbrida no esté colapsada, que no fracase. Otra situación que yo puedo ayudar a mi capa híbrida para que ésta no sufra estrés por contracción es la colocación de resinas en capas horizontales. Quiere decir que mis primeros incrementos sobre todo sean horizontales, como si fuera una alfombra sobre la cavidad. ¿Para qué? Para que cuando venga el estrés por contracción, pues este estrés se dé solamente hacia una pared. Si yo coloco, como les mencionaba al principio, una resina que está haciendo contacto en 2, 3, 4 paredes, todas las paredes van a estar peleándose por esa resina. Pero si yo coloco un incremento horizontal que prácticamente solamente va a estar tocando el piso de la cavidad, ¿qué va a pasar? Que esta resina, cuando se contraiga, solamente se va a estresar hacia una sola pared, que es la más débil, que justamente es la del piso. Y yo con esto, pues puedo, digamos que, no puedo decir garantizar, pero sí cuidar a largo plazo a la capa híbrida que se acaba de formar y que no esté recibiendo tanto estrés desde un inicio cuando yo estoy colocando mis resinas. Entonces, la colocación como tal de las fibras de polietileno, que hace rato comenté que muchos piensan que por colocar fibras de polietileno ya estoy haciendo odontología biomimética, estas fibras como tal hay que entender para qué las voy a colocar. Y estas resinas se colocan justamente en el piso, que es donde yo tengo mi pared más débil. ¿Para qué? Para tratar de controlar este estrés por contracción que va a estar llevándose a cabo al fotopolimerizar una resina. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando yo en la capa, más bien en la superficie donde coloqué mi adhesivo, que yo sé que la superficie más débil es la del piso, entonces voy a tratar de cuidarla, de protegerla. ¿Cómo se puede hacer esto? Colocando también estas fibras de polietileno, independientemente de lo que acabamos de mencionar, colocar estas fibras. ¿Para qué? Para que cuando venga el estrés por contracción, este estrés se lo genere a la misma fibra. Y la fibra, por sus características, va a distribuir esta energía entre ella misma.
y no la va a transportar a esta capa híbrida que recién se forma por debajo de ella. Entonces, el uso de fibras, por eso que lo comenté al inicio, tengo que entender que no es que ahora haga postes de fibra de polietileno para dientes con endodoncia, no. Lo que yo estoy haciendo es proteger la capa híbrida del estrés por contracción que va a tener la resina que se va a colocar sobre esta. Entonces, cuando yo, por ejemplo, hago una reconstrucción que llamamos biobase o una restauración biomimética en la cual yo estoy reconstruyendo a mi dentina perdida con resina reforzada, si yo estoy colocando en una preparación materiales que se comporten mecánicamente y fisiológicamente al diente, pues este tipo de tratamientos me va a ayudar a que yo pueda tener como resultado final a un diente que sea lo más parecido al diente natural. Entonces, cuando yo hago este tipo de protocolos, pues tendría que yo tener mucho cuidado en que justamente la interacción de diente con la propia reconstrucción pues sea la mejor posible, la más fuerte para que pueda tolerar y pueda soportar las fuerzas de masticación, el estrés por contracción que va a estar siendo recibido desde el momento en que se está contrayendo el primer incremento. Entonces, para que yo entienda cómo voy a hacer protocolos biomiméticos, tengo que entender que mis tejidos tienen ciertas funciones y que estas funciones deben de ser reemplazadas con los materiales con los cuales yo los voy a reemplazar. Si yo pierdo dentina, la mejor forma de, digamos, reemplazar esta dentina son con materiales resinosos. ¿Por qué? Porque los materiales resinosos tienen función muy parecida a la dentina, que es la capacidad de ser resiliente y flexible. Entonces, tiene esa capacidad de, vamos a llamarle, de amortiguar las fuerzas de masticación que están recibiendo de forma indirecta. ¿Para qué? Para que entonces de esta forma estén absorbiendo energía y el diente se comporte lo más natural posible. Claro, hay de resinas a resinas, pero de forma general yo podía contemplar a las resinas como los materiales ideales para reemplazar dentina. La unión avalentinaria, digamos que sería reemplazada por los sistemas adhesivos, porque si yo sé que mi reconstrucción de resina reemplaza la dentina y al final yo tengo que colocar algo para reemplazar el esmalte, la la interfase o lo que va a unir a esta resina con el reemplazo del esmalte, que normalmente es un sistema cerámico, tiene que ser un adhesivo. Entonces, el adhesivo, digamos que es el que viene a reemplazar esta unión amelodinaria. Y el esmalte como tal, todos sabemos que es un tejido muy duro, pero así como es duro, también es frágil. Entonces, ¿qué pasa? Que este esmalte tiene que tener un soporte dentinario para que no se fracture. ¿Cuál sería el material restaurador que más se parece al esmalte? Pues obviamente los sistemas cerámicos. Dentro de los sistemas cerámicos sabemos que hay muchas opciones, pero los materiales que más se parecen al esmalte son los sistemas vítreos de cerámica, que estoy hablando de, por ejemplo, el feldespato, el silicato de litio, son materiales que se parecen mucho más al esmalte. Entonces, de esa forma es como yo voy a reemplazar a estos tejidos que me hacen falta. Ahora, la unión amelendinaria, doctores, como tal, sí tiene una función, no es nada más una interfaz anatómica. La unión amelendinaria tiene la función de ser como un desviador o como un rompefuerzas de los cracks del esmalte. ¿Qué sucede? Que los cracks en el esmalte se dan por algún trauma o alguna fuerza constante que está generando estas mini fisuras en el esmalte. Y estas fisuras en el esmalte de forma rutinaria, pues como tal se quedan en el esmalte, no pasan a la dentina. Y no pasan a la dentina, ¿por qué? Porque entre la dentina y el esmalte tenemos esta unión dentinaria que lo que prácticamente va a hacer es que la dentina, que sí tiene colágeno, va a estar haciendo contacto con el esmalte. Esta colágeno no va a poder penetrar al esmalte, sino todos sus haces de colágeno se van a quedar, digamos que en la entrada de la dentina, formando como un caparazón, como una capa
de protección de la dentina. Por eso es que los cracks que tenemos en el esmalte, tanto que lo hemos visto en nuestros pacientes como igual en nuestros propios dientes, estos no pasan más allá de la dentina y por eso es que no nos molestan y no nos duelen. Si este crack o esta fisura se pasara a la dentina, entonces sí nosotros tendríamos cierta sintomatología como sensibilidad. ¿Por qué? Porque hay un espacio en los túbulos dentarios por esta misma fisura. Pero gracias a la unión amelodentinaria, este tipo de fenómeno no sucede. Claro, si nosotros tenemos un trauma que vence esta resistencia, pues es una realidad que no va a ser suficiente. Pero esto digamos que es como una protección natural que tiene el mismo diente para que la dentina como tal no se vea afectada. Entonces, si yo sé que esta unión amelodentinaria va a ser, digamos que una forma en la cual mi adhesivo se va a tratar de igualar a esta misma, tengo que saber qué características o qué propiedades tiene la unión amelodentinaria para que yo vea cómo mi sistema adhesivo va a tratar de copiar o de asemejarse, como hablando del tema de ser biomimético a esta unión amelodentinaria. Entonces, los valores que nosotros conocemos en cuanto a esta unión amelodentinaria es que la fuerza necesaria para romper esta unión, es decir, para separar esmalte y dentina de un diente, son 51.5 megapascales. Esta fuerza es la necesaria para separar al esmalte de la dentina. Ahora, si yo sé que mis adhesivos van a tratar de copiar las características de una unión amelodentinaria, yo debería de entender entonces que un adhesivo que cumpla con estas características se le va a llamar adhesivos Gold Standard. ¿Por qué Gold Standard? Porque son los adhesivos que más cerca están de los valores naturales del diente, en este caso de la unión amelodentinaria. Entonces, cualquier adhesivo que yo entienda o que yo sepa que está alcanzando esos valores, quiere decir que es un adhesivo que se está comportando casi igual que el propio diente. Entonces, la adhesión como tal que nosotros conocemos, la adhesión contemporánea, depende 100% de que nosotros tengamos a nuestros tejidos sanos, que nosotros tengamos esmalte dentina. La mayor cantidad de esos tejidos automáticamente me va a dar una mejor adhesión. Ahora, yo tengo que entender que independientemente que yo necesito los dos tejidos, debo de saber cuál de estos tejidos es el que mejor desempeño adhesivo me brinda. Y si todos estamos de acuerdo y no hay ninguna duda, sabemos que el esmalte como tal es el tejido con el cual yo tengo una mejor adhesión, sobre todo a largo plazo. Es una adhesión mucho más estable. Así es que esa es una de las justificaciones y de las razones por la cual ahora escuchamos mucho el concepto de no colocar coronas en dientes restaurados o en dientes que vamos a restaurar. ¿Por qué? Porque justamente al colocar una corona, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos eliminando completamente todo este esmalte y yo sé que el esmalte es importante para la adhesión. Entonces, no estoy haciendo protocolo biomimético si yo estoy haciendo coronas como primera elección. Entonces, la dentina no es que no se pueda adhesión, no se puede hacer adhesión, sí se puede hacer adhesión. Sin embargo, eh, la dentina es más complicado, es un tejido mucho más sensible a errores y que por lo tanto los tengo que cuidar muchísimo más. En cuanto a los mecanismos con los cuales yo tengo adhesión, voy a tener adhesión por dos formas diferentes. Una es por microretención y otra es de forma química. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la microretención y la química? La microretención se refiere a las rugosidades o microporosidades que yo tengo en la superficie del diente, ya sea esmalte o dentina, y estas irregularidades se dan por diferentes procesos o procedimientos en los cuales yo voy a estar sometiendo a mis tejidos. El más común y el que prácticamente todos utilizamos es la técnica de grabado ácido, colocar ácido fosfórico en el esmalte y eso automáticamente me va a generar una rugosidad o microporosidad en el esmalte y esto va a generar que aquí el adhesivo tenga una microtraba mecánica y de esta forma se retenga el adhesivo en el propio esmalte. ¿Qué sucede con la dentina? En la dentina yo lo que voy a tener son
túbulos centenarios que van a estar cubiertos o tapados por el smear layer y que al colocarse ácido fosfórico, ¿qué es lo que va a colocar o qué es lo que va a pasar, perdón? Se elimina el smear layer y me deja todos los túbulos centenarios expuestos. ¿Para qué? Para que en estos túbulos centenarios expuestos entre el adhesivo y genere como tal esta traba micromecánica. Entonces, cuando yo hablo de microretención o micromecánica, estoy hablando que estoy generando una superficie rugosa o porosa mediante ciertos procedimientos para que entonces estos espacios que se generan sean ocupados por el adhesivo y de esta forma yo poder tener este tipo de mecanismo de micro retención. Ahora, cuando yo hablo de una cuestión química, me refiero a la formación de enlaces químicos de, en este caso, del diente con mis adhesivos. Entonces, en este tipo de procedimientos, yo voy a tener ciertos fenómenos químicos. Uno de ellos va a ser el fenómeno de quelación, en el cual la quelación se refiere a el atrapamiento de iones metálicos para formar enlaces covalentes. En este caso, el ion metálico más presente en los dientes es el calcio, que está en hidroxiapatita. Entonces, ¿qué va a suceder? Que los monómeros funcionales de los adhesivos se van a unir químicamente al calcio, formando enlaces químicos que van a ayudar a que mi adhesión sea mucho más fuerte. Ahora, estos monómeros funcionales, que son los responsables de esto, ¿cuáles son los que yo tengo disponibles? Yo tengo monómeros funcionales como el 10-MDP, que es un monómero funcional que se generó en Japón, y también tengo el GPDM, que es el glicerol fosfato dimetacrilato, que es el monómero funcional de toda la familia OptiBond. ¿Cuál es la responsabilidad o la función de estos monómeros funcionales? Es, primero, tener la capacidad de grabar los tejidos porque son ácidos y segundo, de unirse químicamente con los iones de calcio para poder generar esta fuerza de adhesión más fuerte, que es una fuerza de adhesión química. Ahora, entendiendo las características básicas del adhesivo como tal o lo que tiene que hacer un adhesivo, yo tengo que saber qué sistemas adhesivos yo tengo para que entonces yo pueda poderlos clasificar y entender cuál sería el mejor en cada caso. Entonces, doctores, yo podría decir que al día de hoy tenemos 8 generaciones de adhesivos. Esto de hablar de generaciones de adhesivos es una forma de clasificar los adhesivos por una línea del tiempo, que es lo que ha ido saliendo conforme va pasando el tiempo. No por eso quiere decir que conforme van saliendo las generaciones, la nueva va siendo mejor que las anteriores. Eso es algo incorrecto. Aquí, en este tipo de clasificación con los adhesivos, no forzosamente porque sea el más nuevo quiere decir que es el mejor. Más bien, lo que sí es un hecho es que lo que buscan las generaciones más recientes de adhesivos es tratar de simplificar pasos. Entonces, al simplificar pasos, pues en teoría estaríamos haciendo protocolos mucho más rápidos. Entonces, la evolución de los adhesivos, en la mayoría de casos, es más bien por querer hacer las cosas más rápido. Entonces, tomando en cuenta esta clasificación, podríamos eh, tomar en cuenta que la primera, segunda y tercera generación son adhesivos que no se usan. Adhesivos que se usan hasta el día de hoy, estamos hablando a partir de la cuarta generación que vean cómo se llama esos adhesivos de cuarta generación, cuál es su apodo. Se les llama adhesivos Gold Standard, en las cuales tienen primer y adhesivo. Entonces, hace rato hablamos justamente de que el adhesivo Gold Standard son los que se parecen más a la unión amalantinaria. Así que ya desde ahorita empezamos a inferir cuáles son los que tendrían más valores en cuanto a fuerza de adhesión. La otra forma de clasificar a los adhesivos sería mediante número de pasos, adhesivos de 3, 2 y un solo paso. Cuando yo hablo de adhesivos de 3 pasos, me refiero a que yo voy a hacer una técnica de grabado total, esmalte y dentina, y posteriormente voy a colocar un primer, que es la parte hidrofílica del adhesivo como tal, y que esto es algo súper básico. ¿Por qué? Porque la dentina, recordemos que es un tejido muy húmedo, tiene agua. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo coloco primero un primer o un monómero que es compatible con esta humedad, ¿qué va a suceder? Este primer no va a tener problemas de estar en contacto directamente con un tejido húmedo porque es compatible con esta agua. No se va a repeler, no se va a querer separar. ¿Por qué? Porque tiene compatibilidad.
Y posteriormente, una vez que se coloca el primer, que es hidrofílico, se coloca ya como tal el adhesivo o bonding, que este es hidro que no tiene problemas con la dentina. ¿Por qué? Porque yo antes ya coloqué un como impermeable que va a ser el propio primer. Por eso es que los adhesivos que son separados tienen mejor desempeño, porque la parte hidrofílica y la parte hidrofóbica están completamente separados. Entonces, los adhesivos que entran en esta clasificación, el más común y el más conocido es justamente Optibone FL, el cual Optibone FL, como bien lo mencioné, es un adhesivo que se le considera gold estándar, en el cual tienes que hacer una técnica de grabado total, hay que grabar el esmalte de la dentina y después colocar el primer y el adhesivo. Y de esta forma es como funciona este adhesivo. ¿Qué sucede? Que, pues, como lo mencioné, es un adhesivo de muchos pasos y siempre ha sido tratar de hacer protocolos más simples. No que sean mejores, ojo, no que sean mejores, sino más simples. Por eso es que pasamos de tener un adhesivo de 3 pasos a 2 pasos. Lo único que ha cambiado de Optibone FL, y por eso lo pongo ahí en la imagen, es la presentación, para que no se espanten de que, es que ya el Optibone FL cambió. No, no cambió. Lo único que pasó es que cambió de presentación, pero sigue siendo exactamente el mismo. Entonces, Optibone FL como tal es un adhesivo 3-step, es decir, de 3 pasos, en los cuales hay que grabar y lavar. Y desde 1994 no se le cambia absolutamente nada, sigue siendo la misma fórmula, lo cual, pues obviamente me brinda una gran garantía y una gran certeza de este adhesivo, que me está dando toda la confianza de poderlo utilizar por esta situación de antigüedad. O sea, algo que lleva tanto tiempo sin que se cambie es por algo. Y por eso es que hasta la fecha se sigue vendiendo Optibone FL. ¿Qué propiedades tiene Optibone FL que los hace diferentes a todos los demás adhesivos? Lo principal, doctores, es el relleno. Por eso es que se llama FL, por fill. ¿Esto qué significa? Que Optibone FL es el adhesivo que mayor porcentaje de relleno tiene. ¿Cuánto tiene? 48% de relleno. ¿Qué significa esto, doctor? Es que el segundo frasco, que es donde viene el relleno, es un frasco con un contenido muy espeso. Parece como una crema como tal, porque casi la mitad de ese adhesivo es relleno y esto genera que el adhesivo sea muy fuerte, que sea poderoso en cuanto a su fuerza y su protección por la cantidad de minerales que tiene. Entonces, eso es lo que justamente va a hacer a este adhesivo único a todos los demás, ya que todos los demás no contienen esas características que Optibone FL sí tiene desde un inicio. Obviamente, al tener mayor relleno, tiene mayor radiopacidad, puede llegar a alcanzar 80 micras en cuanto a grosor del propio adhesivo, y al hacer una técnica de grabado total que es necesaria para que este adhesivo funcione, voy a tener también un grosor de la capa híbrida de 2 a 5 micras. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo sacar de conclusión? Que este tipo de adhesivo me genera capas muy gruesas que me van a ayudar a que justamente yo proteja a lo que va a estar abajo del propio adhesivo, y en este caso, ¿qué es? La capa híbrida. Esa va a ser, digamos, que parte de las justificaciones por las cuales se le coloca tanto relleno a Optibone FL. Y esto va a ser tratar de que esta capa híbrida que que acaba de formar esté protegida, y que al tener mayor relleno, cuando venga el estrés por contracción de la resina que se coloque encima, pues este mismo relleno ayude a que no haga sufrir esta capa híbrida recién formada. ¿Qué otras características tiene como tal Optibone FL? Optibone FL está indicado para restauraciones directas sin ningún problema. Yo, digamos que tomaría como consideración el hecho de tener dentina, o sea, que realmente haya dentina expuesta. Si yo tengo una cavidad que no tenga dentina, no es que no puedo utilizar Optibone FL, pero digamos que hay otros adhesivos que igual por la facilidad o por la superficialidad que tiene esta cavidad, pues no sería tan necesario colocar Optibone FL. Pero si hay dentina, por supuesto que sería una gran opción para hacer cualquier reconstrucción dentinaria, tipo un diente vital o no vital que ha sido destruido, y que yo lo más fuerte posible, pues esta misma fortaleza viene desde el adhesivo. Entonces,
sería, digamos que, el adhesivo con mejor desempeño a largo plazo, usualmente en ese tipo de situaciones. Hacer una reconstrucción biomecánica o biomimética, que se le llama mucho una biobase o una biobase, en el cual yo estoy dependiendo 100% de la adhesión, pues requiero que justamente todos los protocolos y procedimientos se hagan con la mejor adhesión posible, para que entonces no vaya a fracasar nada de lo que yo estoy colocando sobre esta. Y otra indicación que tiene Optibone FL es para hacer la técnica del cierre inmediato, que es el I10, que el doctor Pascal Mañé publicó desde el 2005, y es un protocolo que la verdad es que ha generado la lesión de restauraciones indirectas, y que si yo lo llevo a cabo tal cual como lo dice el artículo, pues yo tendría que utilizar justamente Optibone FL, porque la técnica original se realizó con este adhesivo. Justamente por esas características que tiene de protección, pues al tener un adhesivo, el cual yo voy a dejar puesto en la dentina, pues requiero que este adhesivo sea lo más fuerte posible para que realmente sirva como protector. Así es que dentro de las indicaciones, pues es justamente hacer un I10 con Optibone FL. Ahora, doctores, algo que sí está súper contraindicado y que no se les vaya a pasar es no cementen nada con Optibone FL. Ninguna cementación se utiliza Optibone FL. ¿Por qué? Porque acabamos de ver que justamente es un adhesivo con mucho relleno, con una capa muy gruesa. Entonces, si yo cemento con Optibone FL, corro muchísimo el riesgo que la restauración no pueda sellar. ¿Por qué? Porque este espaciador que normalmente le da el laboratorio, las restauraciones, va a ser ocupado por el adhesivo, por la cantidad o el porcentaje tan grande de relleno que tiene. Así es que Optibone FL también tiene sus contraindicaciones. ¿Cuál sería? Hacer cementación con este adhesivo. Todo lo demás, bastante bueno hacerlo con Optibone FL. Ahora, como lo vimos, Optibone FL consta de dos frascos. El primero, que es el primer, y el segundo, que es el adhesivo como tal. Entonces, el primer tiene un pH de 1.8, o sea, es un primer ácido. Esto es importantísimo que lo tengamos en cuenta, porque aquí es cuando toma mucha relación el hecho de tratar de que estos adhesivos se fotopolimericen lo más correctamente posible. ¿Para qué? Para que entonces el solvente que tiene agua, que tiene etanol, pues no se quede en la superficie y generen que haya más hidrofilicidad y que por lo tanto mi adhesión fracase. Entonces, el primer como tal hay que colocarlo, frotarlo y colocar aire para volatilizar bien su solvente. El primer, a comparación del frasco 2, que es el adhesivo, este es mucho más fluido. ¿Y por qué es más fluido? Pues justamente por los requerimientos que necesitamos, que es que el primer como tal pueda filtrarse a través de las rugosidades, a través de los túbulos binarios, de lo que yo acabo de acondicionar, para que entonces realmente cumpla su función. Dentro de los monómeros funcionales que tiene el Optibone FL está el GPDM, EMA y PAM, que son monómeros que van a formar cadenas de polimerización. ¿Qué otra característica tiene Optibone FL? Como lo mencioné, el GPDM es un monómero funcional que va a estar en el propio adhesivo. Y este monómero tiene dos características principales. Uno, que es una molécula corta, ancha, y que va a tener un brazo que va a ser hidrofílico, que se va a poder conectar con los iones de calcio del diente, y va a tener dos brazos que son hidrofóbicos o hidrófugos, con los cuales se va a unir a la resina. Al tener dos brazos, es por eso que muchos doctores en la misma casa comercial mencionan que esto le brindaría una mayor adhesión a la propia resina como tal. ¿Por qué? Porque tengo dos brazos funcionales y no nada más uno. Entonces, digamos que es parte de estas características que tiene el propio primer. Entonces, el GPDM, por ser una molécula corta, va a poder infiltrarse perfectamente entre las fibras de colágeno expuestas, y de esta forma poder llevar a cabo su función, que es justamente la de poder penetrar en estas rugosidades que yo requiero para tener una micromecánica. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Pues una vez que yo tengo mi preparación, ya sea del tipo que sea, Corona, India y Onley, esta dentina expuesta, yo le voy a colocar lo más pronto posible o en ese mismo momento, por eso que se llama la técnica sellado inmediato. Voy a colocarle el primer, que es el que va a preparar las condiciones para que después el adhesivo pueda funcionar de forma correcta. Entonces, cuando este GPDM se polimeriza,
¿Qué es lo que va a generar? Va a formar una red de polímeros mucho más fuerte que en conjunto con sus comonómeros, perdón, esto va a generar que se generen estas rupturas de enlaces y se forman cadenas de polímeros. Esto como tal, ven que les comenté que hay que darle tiempo que madure, a que trate de que este proceso químico se pueda dar de mejor forma cuando le damos tiempo. Si nosotros aceleramos los procedimientos, no le damos tiempo a que esta formación de red de polímeros sea completa. Y entonces, como no va a estar completa, va a estar, digamos que a medias, esto puede generar que cuando venga el estrés por contracción, pues obviamente esta red de polímeros se vea afectada. ¿Qué características tiene el segundo frasco, que es el adhesivo como tal, el número 2? Vean su pH, doctores, pH de 7, es neutro completamente. ¿Por qué? Porque no tiene solventes prácticamente. Como les mencioné, tiene 48% de relleno, dióxido de sílice, bario, alumino, boro, silicato. Esos son los rellenos de los cuales está compuesto el segundo frasco. Este segundo frasco, como les mencioné, es como cremoso, muy diferente la consistencia al primer. Y también a su vez tiene monómeros funcionales como el bis-GMA, EMA, GDMA, CQ y el ODMA. Esos son monómeros o nombres de cadenas de polímeros que van a estar en contacto formando esta red, y una vez que se fotopolimerice, pues viene el factor de conversión, el cual va a hacer que se rompan los dobles enlaces y a formar esta red de polímeros. Así es que esta red como tal del Optibone FL va a ocupar, digamos que el otro 52%, pero lo que lo hace fuerte al adhesivo como tal no son sus monómeros, sino es el propio relleno que, como les mencioné, es del 48%. Entonces, gracias a este porcentaje es que yo voy a tener o lograr capas de 80 micras del adhesivo. ¿Qué tantos 80 micras, doctores? Pues para que nosotros más o menos lo tomemos de referencia, un adhesivo universal te puede llegar a alcanzar 10 micras y aquí te estamos alcanzando 80. Entonces, la diferencia sí es muy notable a comparación de los demás adhesivos, sobre todo los simplificados. Ahora, ¿qué yo sé de Optibone FL? Optibone FL como tal, doctores, está catalogado como un gold estándar. Se habla que es un adhesivo que, en comparación con todo lo demás, es el que mejor desempeño tiene a largo plazo en la dentina. Por lo tanto, si yo estoy hablando de un adhesivo que me dure mucho más tiempo, obviamente mi primera opción tendría que ser Optibone FL. Y vean en este artículo en el cual hablan sobre la adhesión que se puede llegar a tener al momento de hacer el protocolo, a los 6 meses y al año. Y vean cómo desde un inicio Optibone FL obtuvo 49.7 megapascales de fuerza y al año llegó al 44.8, es decir, perdió 10%. Si sigue este patrón de pérdida de adhesión, doctores, podríamos decir que la restauración se va a desconectar o va a perder su adhesión en 10 años, porque cada año pierde un 10%. Claro, siempre y cuando esta tendencia siga, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que me está confirmando? Pues que a comparación de los demás adhesivos, ya sea otros de 3 pasos, de 2 pasos, de un solo paso, Optibone FL es el que a largo plazo mejor se va a desempeñar. Así que esto, pues, son situaciones que yo tengo que valorar cuando tengo que tomar la decisión de qué adhesivos colocar. Así que por eso es que nosotros catalogamos Optibone FL como la joya de la corona de toda la familia Optibone, por esas características que lo hacen único y que justamente lo hacen mucho más fuerte. Ahora, esta técnica como tal de grabado total es necesaria para que se lleve a cabo. Y esto del grabado total, pues justamente empieza con diferentes doctores pioneros en cuanto a la adhesión. Teníamos que remontarnos hasta Buonocuore en el 55, el cual fue el primero en colocarle ácido fosfórico a un diente, y este lo hizo solamente en el esmalte. Por eso es que se le da el nombre del padre de la adhesión, porque justamente gracias al ácido fosfórico que se le colocó al esmalte se logró tener microretención, que era algo que no se tenía. Así es que este tipo de nuevo protocolo que se generó en los 50 hizo que se revolucionara completamente la adhesión. Fusayama y Nakabayashi más adelante en Japón utilizaron igual el ácido fosfórico, pero estos lo utilizaron en la dentina, justamente para tratar de buscar valores adhesivos más fuertes en la dentina, porque ya sabían que la dentina era un tejido mucho más complicado de poder hacer adhesión. Así es que
esa fue la forma en la cual ellos fueron, digamos que, desarrollando sus sistemas adhesivos. ¿Qué protocolo utilizaban? Vean, un protocolo súper invasivo, muy fuerte, que era grabar con ácido fosfórico al 40% por 60 segundos. O sea, vean el porcentaje. Nosotros normalmente al día de hoy utilizamos 35, 37% por 10 segundos, 5 segundos, no por 60. Lo que sí fue una realidad y lo que sí encontraron es que justamente encontraron valores de adhesión mucho más fuertes cuando colocaban ácido fosfórico a cuando no lo colocaban. Y vean qué interesante en este propio artículo, porque nos habla de lesión en dentina, lesión de caries, y la comparan con una dentina sana. Y se dieron cuenta que una dentina con lesión de caries tiene valores de 16.2 megapascales de fuerza y una dentina sana sin grabar 16.8. ¿Qué me está diciendo? Que yo puedo dejar lesión de caries y esta propia lesión de caries poder tener adhesión. De ahí viene el concepto que mencioné hace rato, el sellado periférico de la lesión de caries. Es decir, cuando ya estamos a una profundidad de 5 milímetros, lo ideal es no seguir desgastando, sino más bien tratar de hacer una técnica de sellado periférico para que esa dentina que está con lesión de caries, pues yo no la quite, sino más bien la mantenga y yo me pueda adherir a esa propia eh, eh, dentina que está con esta lesión. ¿Qué es lo que habla también el doctor Fusayama en este artículo? Que los dentistas tienen miedo de grabar, que los dentistas no les gusta grabar porque tienen riesgo o piensan que va a generar sensibilidad. ¿Qué es lo que él recomienda? Y siempre lo hemos tenido en cuenta esto, el tratar de grabar menos tiempo, no grabar 60 segundos como originalmente se hizo en ese momento. Entonces, si esto lo llevamos a los tiempos de hoy, como les mencioné, el tiempo de grabado de la dentina sería máximo 10, como mínimo 5, para que yo no tenga este tipo de protocolos o más bien este tipo de situaciones adversas. Vean este artículo que es más reciente, que nos habla justamente de la profundidad que tiene el grabado en la dentina y habla que los adhesivos, perdón, que el ácido fosfórico va a tener una profundidad de 0.5 a 4.6 micras, lo que va a poder penetrar el ácido fosfórico. Por lo tanto, digamos que yo podría colocar ácido fosfórico incluso en cavidades profundas sin tanto riesgo. ¿Por qué? Porque yo sé que más de 4.6 micras no va a llegar. Entonces, ¿cuánto es una micra? Una micra es una milésima de un milímetro. Así es que si yo sé que estoy a 1 milímetro, 2 milímetros de la cámara pulpar y voy a grabar, no tengan miedo con que, es que voy a hacer contacto con la cámara pulpar. Eso no va a pasar porque el ácido fosfórico no penetra más allá. Así es que son de las situaciones que uno a veces como que se olvida y de repente pues el hecho de recordarlas nos da como esa certeza para poder utilizar técnica de grabado total con toda confianza. Nakabayashi en el 82 fue el que denomina como tal a la capa híbrida, la que le da el nombre de capa híbrida, que es a lo que conocemos ahora. ¿Y qué fue lo que encontró? Pues que esta capa híbrida como tal va a ser una capa de transición formada por monómeros que impregnan y envuelven las fibras de colágeno. Y una vez que estas fibras de colágeno quedaron embebidas en el adhesivo después de haber sido grabadas, entonces va a generar esta interacción de colágeno con adhesivo, que en promedio va a ser de 2 micras y que como tal va a ser esta interfase que va a unir al propio adhesivo y resina con la colágena del diente. Esta capa híbrida es la que yo tengo que cuidar, a tratar de que esta capa híbrida recién formada, cuando yo estoy colocando mis adhesivos, no se vea estresada ni colapsada por la resina que va a ser colocada de posteriormente. Entonces vean una dentina, cómo se ve así grabada, cómo se ve esta red de colágeno expuesta completamente y en cada uno de estos espacios oscuros que yo veo es donde va a estar va a penetrar el adhesivo. Y al fotopolimerizarlo, pues obviamente me va a generar esta dentina hibridizada. Vean aquí desde otra forma, desde otro punto de vista, cómo se ve las fibras de colágeno y esto azul sería el adhesivo, el cual va a estar envolviendo a todas las fibras de colágeno, formando esta capa híbrida como tal. Entonces, el ácido fosfórico, doctores, es algo que no lo puedo evitar porque yo lo tengo que seguir colocando para hacer una técnica de grabado total. Sin embargo, pues el ácido grabador como tal me puede generar ciertos problemas que yo sé que a muchos les da este temor. ¿Y cuál es este temor? Pues el hecho de generar sensibilidad o despertar metaloproteinasas. ¿Y qué significa el hecho de
de tener estas metaloproteinasas. Las metaloproteinasas como tal son enzimas que degradan la colágena. Entonces, si yo sé que depende mi adhesión de la colágena, imagínense qué va a pasar cuando esta colágena se pierde por estas enzimas. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que cuidar para que esto no suceda, doctores? Para que las metaloproteinasas y el riesgo de sensibilidad se dé. Tratar de cuidar mis tiempos de grabado, no pasarme de 10 segundos, impregnar correctamente el adhesivo, colocarle aire para volatilizar el solvente, polimerizarlo correctamente, no 5 segundos, sino tratar de que sean 20, 40, 60 segundos. Y la clorexidina aquí juega un papel fundamental en la inhibición de metaloproteinasas, es decir, la clorexidina son las que estabilizan estas metaloproteinasas para que no sigan haciendo su trabajo de degradar colágeno. Y entonces, la clorexidina como tal se tendría que colocar después de haber colocado el ácido fosfórico. Esta clorexidina no se lava, sino se queda ahí en la superficie. Y con esto, pues estoy tratando de cuidar un poquito más esta capa híbrida para que me dure mucho más tiempo. Vean en este artículo, porque la clorexidina es un tema controversial, en este artículo nos menciona que la clorexidina puede ser utilizada y que además esta clorexidina va a generar valores de adhesión mucho más estables. En estos estudios que hicieron a 10 años, encontraron que la capa híbrida se mantenía de mejor forma cuando se le colocaba clorexidina. Por lo tanto, si hay literatura que nos diga que esto es viable, pues hay que hacerlo. Nos genera más tiempo, sí, pero pues hay que tratar de ayudar. Por lo tanto, doctores, es algo que es importantísimo que no se nos olvide. Entonces, yo la fuerza o digamos que la disminución de la adhesión a la dentina, yo la voy a tener afectada justamente por la degradación de las fibras de colágeno, que fue lo que les mencioné, por las metaloproteinasas y también por el efecto de hidrólisis. Y esta hidrólisis se va a dar, ¿por qué? Porque en los túbulos cenarios yo tengo agua y esta agua puede degradar o hidrolizar, como su nombre lo dice, a la resina. Entonces, si yo tengo un factor que va en contra de la fibra de colágeno y otro factor que va en contra de la resina, pues entonces si se dan estas dos al mismo tiempo, ¿qué es lo que va a pasar? Que mi capa híbrida, como está formada de colágeno y de resina, pues obviamente es la que se va a ver afectada. Y de esta forma, pues yo tengo, digamos que ciertos problemas. Y los adhesivos simplificados justamente tienen este problema principalmente. Tienen este problema de tener esta cuestión de absorber agua. Entonces, ¿qué sucede? Que este tipo de adhesivos pues se van a ver, digamos que afectados por este tipo de situaciones. La capa, el IDS que les mencioné, que es el sello inmediato de la dentina, va a ser un protocolo en el cual se va a colocar el adhesivo una vez que yo acabo de preparar. Entonces, este como tal es un artículo que el doctor Pascal Mañé publicó en el 2005, en el cual justamente nos habla de que el adhesivo como tal, o más bien mis protocolos adhesivos, se van a ver mejorados cuando yo a la dentina la dejo protegida, cuando yo a la dentina la tengo en un medio en el cual no se ve afectado. Y yo, ¿cuál es la función de este sellado inmediato? La función va a ser justamente el hecho de tratar de que la dentina recién preparada, recién cortada, no se contamine ni por bacterias ni tampoco el paciente tenga sensibilidad. ¿Por qué? Porque ya la dentina va a estar protegida por el adhesivo. ¿Qué adhesivo? Justamente Optibone FL, porque Optibone FL es el que tiene mayor cantidad de relleno. De esta forma, cuando yo preparo, coloco mi adhesivo, cuando yo haga mi provisionalización, cuando yo tome impresión, todo esto ya va a ser, se va a llevar a cabo con una dentina que ya está protegida. Y si yo hago mi cementación, si yo tengo ahí todo mi flujo digital a la hora, pues ya por lo menos la capa híbrida que yo formé con mi Optibone FL ya tiene 1 hora de maduración. Si yo hablo o trato de una odontología convencional que a lo mejor tarda una semana en cimentar, pues ya cuando coloque mi restauración definitiva, esta capa híbrida lleva 1 semana de maduración. Por lo tanto, va a ser mucho más fuerte al estrés por contracción que yo puedo llegar a tener. Entonces, como lo mencioné, esto va a permitir que la dentina como tal tenga una hibridización correcta y madura para que cuando ésta ya esté recibiendo las fuerzas de estrés por contracción o de forma indirecta la fuerza de masticación, pues esta ya sea suficientemente fuerte para que no tenga daño. Y algo que viene
en conjunto con esto, pues es justamente prevenir la sensibilidad postoperatoria, porque los túbulos medios no van a estar expuestos y no va a haber este intercambio de fluidos que genera el dolor o la sensibilidad. Así es que, digamos que sí tiene muchos beneficios el hecho de hacer este tipo de protocolos. Y ya para terminar, doctores, les enseño este caso en el cual obviamente utilizamos Optibone FEL, en el cual pues lo que tenemos es una restauración con amalgama, con una lesión de caries, la cual pues obviamente se eliminó. ¿Qué es lo que sucede? Tengo aquí dentina expuesta, dentina recién cortada. Voy a hacer una técnica de sellado inmediato. Voy a sellar en este momento la dentina con Optibone FEL, que es el adhesivo que tiene mayor relleno, obviamente con una técnica de grabado total. No voy a seguir desgastando esta cavidad. ¿Por qué? Porque esto es una dentina terciaria, una dentina esclerótica. Y yo no la quiero seguir desgastando porque si no voy a dejar una dentina menos mineralizada, una dentina muy profunda, con mayor cantidad o salida de agua. Y esto no lo quiero porque esto ya es un tejido de reparación. Por lo tanto, el tejido de reparación lo voy a cuidar. ¿Cómo lo cuido? Pues obviamente sellándolo con mi Optibone FEL. Se hizo aquí un protocolo de elevación de margen para tratar que el margen, en lugar de estar subgingival, esté supragingival. Se hace un pequeño build-up de la preparación, porque como es una amalgama, o había una cavidad para amalgama, esas cavidades son retentivas. Y yo, como voy a hacer una restauración indirecta, requiero que mi preparación sea expulsiva. Entonces, con la resina, digamos que bloqueo todas esas retenciones, tomo impresión, ¿ok? Y después el día de la cementación, ¿qué sucede? El día de la cementación, esta capa híbrida que yo formé, que en este caso fue un lunes y después la cementé un viernes, ¿qué pasó? Que esta capa híbrida ya tenía 4 días de maduración. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando venga la cementación, el cemento con el cual la voy a cementar ya está mucho más fuerte, ya no tiene riesgo de que vaya a tener estrés por contracción, porque el estrés ya se llevó a cabo antes. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Activar nuevamente la superficie con un arenado, grabando de forma selectiva el esmalte y después colocando un cemento resinoso, el cual puede ser dual o fotopolimerizable porque era una restauración de silicato de litio, el cual sí permite la luz. Y después, pues ya, obviamente, quitar mi aislamiento absoluto, que estas son las mejores condiciones en las cuales yo tengo para poder hacer mi cementación de mis restauraciones. Y después, pues ya, quitar todos los excedentes, ajustar la oclusión y listo. De esta forma, yo tengo una restauración indirecta haciendo mis protocolos biomiméticos donde yo justamente trato de conservar la mayor cantidad de esmalte posible. ¿Para qué? Para que entonces mi adhesión sea mucho más predecible a largo plazo. Para terminar, doctores, este es el protocolo de Optibone FEL para que ustedes lo puedan utilizar de la mejor forma, en la cual tiene como primer paso el grabar total, esmalte de dentina, 15 esmalte, 15 dentina como máximo, colocar clorexidina para estabilizar metalosproteinasas. Esta clorexidina no se quita, se deja ahí. Después se coloca el primer, que es la parte hidrofílica, durante 20 segundos. ¿Cuánto tiempo y cuántas capas? Las necesarias, es decir, coloco aire y cuando el adhesivo se deje de mover, quiere decir que ya está listo. Y esta dentina se tiene que ver brillante. Si no se ve brillante, quiere decir que necesitas más capas. Entonces, ¿cuántas capas hay que colocar? Las que el cliente me pida, ¿sale? Entonces, una vez que ya fue al aire suficiente, que ya volatilicé todo el solvente, entonces ahora voy con mi segundo frasco, que es el adhesivo como tal. Y el adhesivo igual se va a frotar durante 20 segundos, pero aquí la diferencia es que no le voy a colocar aire, sino voy a agarrar un microbrush limpio completamente y con eso quito los excedentes como si fuera una esponja absorbente de excedentes. Así va a funcionar este último microbrush. Y una vez que hago este protocolo, ya fotopolimerizo y de esta forma yo ya tengo mi dentina hibridizada. ¿Para qué? Para después le pueda colocar mi reconstrucción, le pueda colocar mi resina y de esta forma yo tengo una dentina que está realmente hibridizada con un protector natural del mismo adhesivo que es esta carga de relleno del 48%. Muy bien, doctores. Como el doctor David Aleman dice, get bond, stay bond. Hay que adherirnos, pero hay que quedarnos adheridos durante mucho tiempo para que realmente nuestra adhesión sea confiable y podamos confiar en ella como tal. Muchísimas gracias, doctores. Como a los que ya me han escuchado anteriormente, yo estoy en la ciudad de Puebla. Estos son mis contactos en redes sociales por si me quieren seguir y
Diana o Ana, no sé quién estén por ahí, estoy atento para sus preguntas. Muchas gracias.